Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una emisión más de Órbita Científica y les recuerdo que transmitimos desde el Laboratorio de Sustentabilidad aquí, desde el Centro de Cultura Científica del COECIT Coahuila. Y este día estamos muy contentos porque vamos a conocer una disciplina nueva aquí en los micrófonos de Órbita Científica. Yo le quiero dar la más calurosa bienvenida al maestro Adán Giovanni Laguna López. Él es especialista en Derecho Electoral. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Lulu Romero, por la invitación, ya que estoy a la orden. Bueno, platícanos, por favor, para entrar en materia, y dado que son términos nuevos para esta emisión, ¿qué entendemos por participación ciudadana? Bueno, muchas gracias por la pregunta, ya que a veces puede haber algunas confusiones sobre participación ciudadana, participación electoral, etcétera. Bueno, específicamente la participación ciudadana en el ámbito en el que yo te lo vengo a comentar, tiene que ver con la asistencia a las urnas en el 100% que integra el electorado en México, que aproximadamente hoy en día son 100 millones de electores en todo el país. Pues qué porcentaje de estas personas acuden a votar el día que hay elecciones en su territorio, ¿no? En su estado, municipio, etcétera. Y coméntanos, ¿por qué es importante participar? ¿Por qué no es nada recomendable, ya que es un domingo en donde se celebra este ejercicio ciudadano? ¿Por qué no es nada recomendable quedarte en casa? ¿Por qué es importante salir y ejercer este derecho? Sí, claro. Bueno, en primera, porque es un derecho que como ciudadanos y ciudadanas mexicanas tenemos todos y todas. Está, pues, obviamente consagrado en la Constitución, en tratados internacionales. Es producto de una lucha histórica. Es un derecho que se ha conquistado. No siempre se tuvo el derecho a elegir a nuestros representantes políticos. Y bueno, en términos un poquito ya más políticos, pues porque otorga mayor legitimidad a las personas que nos representan, ¿no? A nuestros representantes populares porque, bueno, una persona si es elegida por un mayor número de ciudadanos y ciudadanas, pues como teóricamente se dice, pues goza más de legitimidad, ¿no? Entonces, entre más participación hay más consenso, hay más cultura democrática y, bueno, las personas que son electas, pues tienen la obligación de, una vez que están en el cargo y ejercerlo, pues rendir cuentas a sus personas, a las personas que representan y año con año, pues para eso se dan una especie de informe de labores. Muy bien. ¿Nos pudieras platicar? Sabemos que hay una plataforma muy grande que concentra muchísima información que lleva por nombre Conteo Censales de Participación Ciudadana. ¿En qué consiste y qué datos podemos encontrar? Sí, claro. Bueno, esta es una plataforma pública, abierta y sobre todo gratuita. Es una gran base de datos, como lo dice su nombre, censal, o sea, no está partiendo de muestras, sino de todo el universo de las elecciones federales que se han desarrollado de 2009 a 2024. Entonces, ahí podemos ver, con diferentes parámetros e indicadores que nosotros vayamos seleccionando, pues con cómo, quiénes y cuántas personas han votado. Por ejemplo, nos interesa la elección presidencial de 2012, pues seleccionamos el combo. Me interesa saber cómo votó en todo el país. O por ejemplo, aquí en Coahuila seleccionamos el combo del estado. Pero si quieres ser más específico, nos encontramos en Saltillo. Quiero saber cómo votó la ciudadanía de Saltillo en la elección presidencial. Lo puedes seleccionar. Hay diferentes campos más. Por ejemplo, si te interesa saber si votaron nada más hombres o mujeres, o si te interesa saber si votaron adultos, jóvenes, adultos mayores, si votaron en secciones o en localidades urbanas o rurales, todo eso se puede ir jugando de la manera que tú puedas identificar cuál es el perfil de la persona electora y obviamente pues también del abstencionista. Este es un banco de datos abierto a la comunidad científica, académica. Obviamente en este
campo pues está dirigido o lo pueden aprovechar más las personas que se dedican a las ciencias sociales, ¿no? Sociología, ciencia política, derecho, pero la verdad es que como es una plataforma que va desde lo más básico y tú le puedes ir profundizando hasta aspectos más técnicos, pues incluso pudieran meterse ahí a estudiar modelos matemáticos las personas que se dedican a ese tipo de ciencias, ¿no? A las matemáticas, a la estadística, a la probabilidad, para identificar tendencias de la votación, algún patrón, alguna hipótesis se puede comprobar o refutar. Entonces, créeme que esta tesis, esta plataforma te da para hacer, no sé, 100 tesis doctorales o más, ¿no? Dependiendo cuáles sean tus intereses y tu variable dependiente y tus variables independientes. ¿Y cómo la podemos encontrar en la red? Basta con que le pongas en el buscador Conteos Ujú. Censales de Participación Ciudadana 2009-2024 o INE, Conteos Censales de Participación Ciudadana, y con eso te va a aparecer en la primera opción del buscador. O igual te puedes meter a la página del INE, ¿no? INE.mx y ahí están los banners, los menús en los cuales tú puedes ir desglosando los programas que te interesan, porque este no es el único. Hay otros, pero el que te vengo a contar el día de hoy es este. Y coméntanos, por favor, es muy importante decir que para un proceso tan grande donde participan millones de personas, están inmersas varias ciencias exactas, entre ellas la matemática y la estadística. En su experiencia, maestro, ¿cómo has visualizado desde la óptica del derecho este trabajo desde las matemáticas, desde la estadística, para dar resultados finales? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Por qué son tan importantes? Y que además no hay ese margen de error porque son ciencias Muy exactas. bien, qué buena pregunta, muchas gracias. Mira, las elecciones en México, lo decimos todo el tiempo, no las hacen solamente las autoridades coordinan algunas cosas, las elecciones las hacen propiamente los ciudadanos. Por ejemplo, las personas que son funcionarios de mesa directiva de casilla, que son las que están en la casilla cuando vas a votar, que por lo general son tus vecinos, tú los conoces, que salen sorteados, son productos del azar. También, pues, las personas que trabajan en las instituciones electorales, como los capacitadores asistentes electorales, supervisores electorales, los observadores electorales que se encargan, pues, de vigilar que todo se lleve a cabo, y otras figuras que propiamente no son, digamos, como ciudadanas en general, sino ya ligadas a algún partido, como por ejemplo los representantes de partido, hasta las propias candidaturas. Pero digamos, las elecciones trabajan de una manera multidisciplinaria con la ayuda de mucha tecnología que se han ido perfeccionando poco a poco y de otras ciencias. Por ejemplo, el día de la elección, sobre todo cuando hay elecciones presidenciales o de gubernatura en las entidades federativas, se implementa lo que se denomina conteo rápido, que es una herramienta, un programa que se desarrolla para para dar a conocer las tendencias de la votación la misma noche, a veces antes de la noche del mismo día de la elección. A veces a las 8 o 9 de la noche de ese mismo día, y las casillas cierran a las 6 de la tarde, hay que tener en cuenta ese dato, ya tenemos una idea de cómo va a ser la tendencia de la votación. Estos datos, quiero subrayarlos, son preliminares, pero están hechos bajo un estricto y riguroso estudio científico que está integrado por los mejores expertos en matemáticas, en estadística y en otro tipo de ciencias conformados a nivel nacional. Trabajan colegiadamente para el INE momentáneamente y también obviamente hacen pruebas, hacen auditorías y de esta manera el mismo día de la elección, por ejemplo, podemos saber que el candidato A, digamos, de la presidencia de la República va a tener un margen de votación que oscila de valor mínimo, es un ejemplo, ¿no? Del 20.3% como valor máximo, 26.8%. Ya sabemos más o menos un margen, a veces un poquito más amplio, a veces un poquito más corto, dependiendo de la muestra, que es a nivel nacional. Y así por cada una de las candidaturas, candidatura B, candidatura C. Esto se hace pues porque es necesario saber la tendencia de la votación, porque los resultados definitivos, o mejor dicho, oficiales, se comienzan a computar a partir del miércoles a las 8 de la mañana posterior a la elección y se llevan un par de horas o a veces hasta un día o más, ¿no? Entonces, es muy importante aclarar que hasta la fecha, los conteos rápidos siempre han coincidido al final con los resultados definitivos y oficiales, que es el de los cómputos distritales. Y este, por ejemplo, es uno de las tantas herramientas que se hacen, que se implementan en México para dar a conocer los resultados electorales preliminares, ya en su caso definitivos. Sabemos que incluso México ha sido ejemplo
para otros países en estas metodologías tan precisas, en estas plataformas que les permiten dar resultados precisos y sobre todo con una inmediatez impresionante. ¿Nos pudieras platicar, maestro, cuál sería la diferencia entre este conteo rápido, el conteo de salida? Sé que hay 3 términos para Ujú, definirlo y por qué uno sí tiene pues la validez ujú, y hay otros que pues realmente pues no tienen ujú. esa base para y esa importancia para poder emitir un comunicado con esos datos. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, resultados preliminares hay tres por lo general. Dos los hacen las autoridades electorales. Uno es el famoso PREP, que ya lo conocemos de hace mucho tiempo por su acrónimo, ¿no? Que significa Programas de Resultados Electorales Preliminares, que a grandes rasgos consiste en ir sumando los resultados de las actas de escrutinio y cómputo, que es una hojita que hace el resumen de los resultados que hay en cada casilla. Se toma la fotografía, se capturan los datos y se van sumando conforme se van haciendo, llegando los datos a los centros de acopio, o bien con los funcionarios de las autoridades electorales toman la foto y otras personas, sin conocerse en otra parte del país, los capturan a doble ciego. Es decir, digamos, un funcionario, un CAE del INE va a la casilla aquí, digamos que está instalada aquí mismo una casilla, toma la foto y por los algoritmos le va a llegar a una persona del INE sin verla, no, nomás va a ver los resultados, no va a saber de qué casilla ¿De es, dónde es? y va a Ajá. ver nada más los números y los va a capturar. Le puede llegar a alguien en Tijuana, por ejemplo, y lo captura una vez. Y le va a llegar a otra persona, ¿qué te gusta? En Tapachula, Chiapas, y lo va a volver a capturar. Y hasta que coinciden dos, ese resultado se considera válido en cuanto capturado. Y así poco a poco se van haciendo la sumatoria de los resultados, pero como lo dice su nombre, son preliminares, ¿vale? Los oficiales, como te lo decía hace rato, son los cómputos digitales que empiezan el miércoles a las 8 de la mañana. Bueno, entonces en los preliminares, el PREP, a veces no llegan todas las actas, a veces son ilegibles o a veces no vienen por fuera del paquete, sino adentro. Entonces, hay una Hay un tendencia, ¿no? Hay un margen. margen que no se llegan a computar a veces todos y tiene una hora de duración, ¿no? Por lo general es hasta el día siguiente, a las 6 de la tarde, 8 de la tarde, y cuando ya se deja de hacer el acopio de los datos. Y te digo, siempre hay un margen, ¿no? Y siempre ha coincidido con los resultados finales. Otro resultado preliminar son el conteo rápido que te decía hace rato, que a diferencia del PREP es una muestra que de antemano, ese mismo día de la elección, en la mañana, por lo general se dice, el comité de expertos dice, esta va a ser la muestra a nivel nacional, a Coahuila le tocan estas casillas, a Nayarit estas, a Veracruz estas, y se le da prioridad a esas casillas, se capturan los datos con un modelo obviamente matemático que yo desconozco, pues las especificaciones tan técnicas, ¿no? Y meticulosas, rigurosas de este método, y es una muestra estadística de algunos resultados de las casillas y por eso se hace una proyección, una estimación. Eso es a grandes rasgos. Estimación. Esas dos las hacen las autoridades electorales, ¿no? El Ujú. INE o los soples de la mano del INE con el acompañamiento del INE. Pero hay otra que hasta el día de hoy no han hecho las autoridades electorales y espero pues así se mantenga, ¿no? Que son las famosas encuestas de salida, que por lo general lo hacen empresas o medios de comunicación, periódicos, que son personas que también en una muestra de casillas se ponen afuera, ¿no? Y se acreditan obviamente ante las autoridades electorales y consultan a la ciudadanía pues por quién votaron. Pero el detallito ahí, el asterisco es que tú no sabes realmente si la persona te está contando la verdad o no, porque el voto es libre y secreto. Te puede decir, yo voté por el partido o por el candidato A, pero en realidad votó por el C. Entonces, por eso, en las autoridades electorales se trabaja con lo objetivo, lo certero, ¿no? Que es los documentos, o estamos viendo los votos, estamos viendo las actas de escrutinio y cómputo. Esos son los tres resultados, bueno, mecanismos por los cuales en México se van dando a conocer las tendencias de la votación. Y bueno, platícanos por favor, ¿por qué es tan importante dar a conocer los resultados finales del ejercicio electoral, de las elecciones? ¿Por qué hay una dinámica de trabajo tan fuerte, tanto para el Instituto
Nacional Electoral, como la ciudadanía, como los candidatos, como los medios de comunicación, como las empresas de estadística, y se hace realmente una dinámica a nivel general en el país que es bastante agitada. ¿Cuáles son estas implicaciones o el alcance de poder arrojar los resultados Ujú, a la brevedad? ¿Por qué es la claro. inmediatez? ¿Por qué tiene que ser tan rápido? Bueno, esto es una respuesta que tiene múltiples preguntas, una pregunta que tiene múltiples respuestas dependiendo el perfil, ¿no? De la persona de la que le preguntes. Desde mi punto de vista te puedo decir que es para tener estabilidad política, ¿no? Como un primer factor, porque si te tardas en dar los resultados de la votación, pues por lo general aquí en México la ciudadanía podría, por los antecedentes históricos que tenemos, empezar a dudar de los resultados. Sobre todo cuando hay elecciones muy reñidas o que la diferencia entre el primer y segundo lugar es mínima o es muy poca, ¿no? Como ya ha pasado. Entonces, hay muchos, digamos, entes o sectores de la población que obviamente se ven afectados por los resultados de la votación, tanto nacionales como externos. Por ejemplo, pues las personas que invierten, ¿no? Sean Sí. nacionales o extranjeras, están muy atentos al resultado de las elecciones porque pues dependiendo de sus intereses, puede que les convenga más invertir de un lado o de otro que dependiendo quién gane, ¿no? También se debe a que pues a veces hay cambios de gobierno, hay alternancias en el ámbito federal o local, necesitas saber tú si hubo un voto de castigo, es decir, si va a haber un cambio, ¿no? Entre el partido que estaba antes o bien si se premia a las personas o a las candidaturas o partidos que estuvieron y se refrenda, ¿no? Sigue gobernando el mismo partido o sí, se tiñe del mismo color. Entonces, estas son algunas de los aspectos por los cuales, pues sí es importante. Primera, para dar certeza de los resultados. Por ejemplo, en Venezuela ya pasó que se tardaron días, semanas en dar los resultados y todavía hasta el día de hoy sigue siendo una elección muy cuestionada, ¿no? Y eso ya aquí en México, pues derivado de los antecedentes históricos que tenemos, pues se ha implementado diferentes mecanismos y tecnología para dar a conocer a la ciudadanía las tendencias de la votación el mismo día de los comicios, ¿no? Y ya ese día todos los mexicanos y mexicanos sabemos quién va a ser nuestro próximo presidente o presidenta, ya se van a dormir tranquilos, bueno, algunos no tanto, ¿verdad? Dependiendo ahí quién, quién haya ganado y los intereses de cada quien, pero ya vamos, ya digamos, tranquilos sabiendo que la elección se desarrolló en términos generalmente pacíficos, ordenados, y que hay una transición pacífica del poder. Eso también es muy importante. Ya en México, las transiciones se han hecho de manera pacífica y por la vía institucionalizada, ¿no? En otros países, pues hay problemas, hay crisis política o puede haber conflictos, pero bueno, aquí en México están las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales para resolver los litigios o las controversias que surjan. A veces algunas elecciones se anulan, a veces algunos candidatos o candidatos que ganaron se declaran inelegibles, se repite la elección mediante elecciones extraordinarias, pero bueno, todo eso está extremadamente regulado en la ley. Yo creo que la materia electoral es de las ramas del derecho que está súper, hiper, mega sobre regulada. O sea, montones y montones de leyes, lineamientos, reglamentos, a diferencia de otras ramas del derecho que son un poquito más simples, más generales, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario que yo te podría decir al principio. Y bueno, todos esperamos evidentemente saber los resultados y los mercados también están ansiosos de Ah, saberlo. Entonces, realmente lo que nos comentas es muy interesante en cuanto a esa transición que por fortuna ha sido pues en buenos términos hasta lo que se tiene documentado. Y nos gustaría también preguntarte cómo es ese trabajo que se hace detrás para determinar, establecer todas las casillas y que todos los ciudadanos tengamos a la mano la información de dónde nos toca ejercer nuestro voto, ujú. cómo es ese proceso y cómo se trabaja detrás de estas plataformas que nosotros no vemos como ciudadanos, pero sabemos que hay detrás un equipo muy grande trabajando Ujú. para que todo se desenvuelva de la mejor manera. Gracias. Bueno, antes de contestar esta pregunta, me gustaría añadir algo más que me faltó en la anterior, que tú comentaste al Claro. final, que es estamos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, todo afecta, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
este noviembre va a haber unas. Pero en las presidenciales pasadas, no sé si te recuerdas, yo creo que después de los estadounidenses, las personas más atentas a la elección de Estados Unidos éramos nosotros los mexicanos, ¿no? Y ya una vez que supimos quién ganó, pues ahí, creas o no, eso repercute, porque tenemos una relación bilateral muy estrecha, compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México, y eso pasa pues también en el ámbito interno, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Lo que tú dijiste, los mercados abren, los resultados de las elecciones a veces influyen ese mismo día o a las horas en la bolsa, en sube el dólar o baja o sube el peso, etcétera. Entonces, es importante conocer los resultados lo más pronto posible. Y bueno, respecto a esta última pregunta, bueno, en México tenemos una gobernanza electoral que es perfectible. Hay áreas de oportunidad. Siempre creo yo, desde mi punto de vista, ya desde un punto de vista académico, se puede implementar paulatinamente más tecnología, pero aquí en México hay todavía un amplio margen de desconfianza, ¿no? A implementar este tipo de mecanismos. Creo yo que se debe hacer una especie de diálogo, de explicación, muchas auditorías y sobre todo lo más importante, yo creo, bueno, te lo digo como académico, eh, debe de haber un consenso entre las diferentes fuerzas políticas, que se pongan de acuerdo en las reglas del juego, porque de allí va a surgir la posterior o el posterior ganador. Y es muy importante que todas y todos se pongan de acuerdo y estén conformes con las reglas, ¿no? Para que después no haya pues algún conflicto o causas de señalamientos de que un proceso electoral fue ilegítimo, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí en México tenemos una gobernanza electoral que se está madurando poco a poco. Tenemos muchas autoridades electorales, o sea, me refiero mucho en términos cuantitativos. Hay muchos funcionarios regados en todo el país, diferentes tipos de instituciones locales, federales, hay administrativas, jurisdiccionales e incluso de fiscalías especializadas en materia de delitos electorales. Y trabajamos de la mano de organizaciones promotoras de la participación ciudadana, de organizaciones civiles, de universidades. Y juntos y juntas hacemos que la cadena de confianza sea más robusta, sea más fuerte. Y bueno, también hay que mencionar que las elecciones en México también son organizadas por lo que se denomina, tanto en el ámbito de los institutos electorales locales como en el nacional y en las autoridades jurisdiccionales también, servicio civil de carrera, ¿no? Son personas que ingresan mediante un concurso público de oposición a quienes no se les debe, digamos, que nos hayan puesto, sino que son personas que en un examen y en una serie muy larga de diferentes etapas, psicométricos, entrevistas, cotejo documental, llegan a un puesto, son evaluados constantemente, año tras año, tienen que cumplir ciertas metas, competencias y llevar a cabo un programa de formación y es una especie de plaza condicionada. Si tú no cumples con ese procedimiento año con año, se te dejas de trabajar, pues, en las autoridades, y eso hace que tengamos funcionarios electorales demasiado, pues, especializados, expertos y con el Calificados. conocimiento calificados. Por eso es que, pues, en México, tanto en el ámbito local como en el nacional, pues, se han hecho elecciones pulcras, ¿no? Algunos detallitos a veces que tienen que ver con cuestiones climáticas o presupuestales, pero hasta el día de hoy las elecciones se han hecho bien y como tú lo dices, sí es cierto, las autoridades electorales en México han sido un referente. Constantemente otros países vienen a México o piden asesoría a México, incluso hasta, por ejemplo, la Unión Europea, ha pedido asesoramiento o sí, acompañamiento de algunos procedimientos que hacen aquí en México, ¿no? Por ejemplo, no sé, el voto de personas en prisión preventiva, la votación anticipada, el voto electrónico por internet, las urnas electrónicas. Hay muchos mecanismos de tecnología que se están implementando en México y si algo tenemos aquí es que es exageradamente transparente. Cualquier persona en cualquier parte del país o incluso hasta desde el extranjero con internet puedes saber los resultados de cualquier casilla. Y con la plataforma que te contaba, junto con otras, tú puedes ver incluso hasta quiénes firmaron la boleta, quién ganó, con qué margen, si hubo una alternancia o no. Infinidad de indicadores y conceptos que tú puedes ir manejando, pues de acuerdo a tus intereses. Excelente. Y nos gustaría, bueno, preguntarte,
para cerrar esta entrevista y dado que ha sido muy enriquecedor conocer todos estos datos. Bueno, en principio, un dato que nos estabas contando afuera del aire y es que cómo se comporta así en general el- la población aquí en nuestro estado de Coahuila cuando vamos a votar, quiénes votan más, quiénes se quedan rezagados. ¿Nos puedes dar así como Ujú. una semblanza en general? Claro, con mucho gusto, porque ese es un tema que yo estoy investigando en mi tesis doctoral sobre participación ciudadana. Y bueno, de 2009 a 2024, que es esta plataforma que te comento, la de conteos censales de participación ciudadana, pues podemos identificar algunos, digamos, hallazgos, ¿no? En materia, por ejemplo, de participación ciudadana, se ha detectado que votan históricamente más, en todos los casos, mujeres que hombres, ¿no? Por ejemplo, en la elección de 2024 la diferencia fue muy amplia, fue el 10%, 64% de las mujeres votaron, mientras que el 54% de hombres hizo lo mismo, ¿no? Entonces ya tenemos una primera hipótesis, o mejor dicho, conclusión, porque ya es con base a datos empíricos, ¿no? Votan más mujeres que hombres. Otro dato, es desde mi punto de vista, hasta cierto punto lamentable, es el de los grupos etarios. Es decir, ¿quiénes votan más? Las personas jóvenes, las adultas, adultas maduras, adultas mayores. Y por ejemplo, descubrimos que con base a estas últimas elecciones, y específicamente la del 2024, pues las personas que más votan son las adultas mayores, por un arriba del 75%, tres cuartas partes, ¿no? Personas de los 65 a los 75 años, por ejemplo. Y en el caso de contrario, ¿quiénes son las personas que menos votan? Pues por ejemplo son las de 19 a 29 años, ¿no? Que por ejemplo pues son por lo general obviamente pues las personas con más energía, con más salud, con más tiempo. Entonces por eso las autoridades electorales y los académicos estamos viendo de qué manera incidir para incrementar la participación ciudadana, porque hay tanta apatía o descontento hacia las elecciones por parte de este grupo poblacional. Otro hallazgo, es, por ejemplo, quiénes votan más, las personas que viven en zonas urbanas o las que viven en comunidades rurales. Por ejemplo, por lo general siempre se ha votado en más en zonas rurales, pero por ejemplo nos dijo el 2024, esta última elección federal que tuvimos, que no hubo ya diferencias de décimas, ¿no? Entonces se está emparejando y eso es algo que pues desde un punto de vista demográfico, fíjate, los dijimos hace rato las personas que estudian demografía, perdón, estadística y matemáticas, pero esto es es oro molido para personas que se dedican a políticas públicas, a demografía, pueden ser de diferentes campos, ¿no? Y esos son básicamente pues algunos de los hallazgos, pero hay uno muy importante que me gustaría comentar porque estamos en Coahuila, que es el de las entidades federativas, ¿no? No sé, yo te dije el dato a nivel nacional, pero por ejemplo en el ámbito local el mapa es muy heterogéneo, o sea, no se pinta igual el sur que el norte o estados vecinos como Coahuila y Nuevo León. Y esta plataforma te puede servir para darte cuenta porque hay diferentes mapas que se van pintando de manera intensa o más pálida dependiendo las variables que tú seleccionas. Y se descubre que, por ejemplo, todos los estados norteños y fronterizos, el que más participa y por mucho es Coahuila. Está 5 puntos por encima de la media nacional, ¿vale? Y tenemos muy bien localizada que la región que menos asiste a las urnas es la del noroeste, o sea, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, toda esta región, Durango, Sinaloa, se caracterizan por acudir en una menor medida a las urnas, mientras que, por ejemplo, las entidades que más votan son las cercanas a la zona de la Ciudad de México, por ejemplo, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, pero hay dos, digamos, entidades atípicas, que es Yucatán, está en la península, ¿no? Y Coahuila. Por ejemplo, Yucatán fue la entidad que tuvo el primer lugar de participación ciudadana, pero tuvo elección de gubernatura. También está ahí entre los primeros lugares, segundo y tercero, está Tlaxcala y Ciudad de México. Ciudad de México también renovó su jefatura de gobierno. Y también está Coahuila. De ahí le sigue Coahuila, pero en 2024 en Coahuila no renovamos la gubernatura, fue solamente la elección de ayuntamientos. Entonces, Coahuila resalta por ser una de las entidades con mayor votación en el norte, ¿no? Y en esta región del país. Y eso se ha sido detectado por autoridades electorales, expertos, académicos, y ya para concluir, esto así se ha presentado a lo largo del tiempo, porque en 2025 Coahuila
fue el primer lugar a nivel nacional de asistencia a las urnas en la elección judicial, por mucho. Fue el doble de la participación media nacional. Entonces fue más del 24%, mientras que la media nacional estuvo aproximadamente más o menos 12%, más o menos aproximadamente, ¿no? Y Coahuila superó el 24%. Entonces todo esto hay que explicarlo, hay que someter a comprobación las hipótesis, hay que establecer indicadores, variables y hacer la tesis, la investigación, ¿no? Aquí tenemos los insumos, hay que interpretar los datos. Y pues decía la invitación a que la comunidad científica, estudiantes de posgrado, de licenciatura, se metan y se hagan las preguntas de investigación, ¿no? Que planteen el problema. Por ejemplo, la mía, una de las tesis que yo estoy planteando es por qué, habiendo tantos mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, 13 millones aproximadamente, ¿por qué votan tan pocos? No llegamos ni al millón. O sea, eso es lo que esa es la pregunta que yo quisiera empezar a plantear, a resolver, ¿no? Pero ahí ese es tema para otro programa, ¿verdad? Sí, claro, y yo creo que pues ahí está el exhorto, la invitación. Si estás estudiando derecho, si estás estudiando alguna rama del derecho, pues aquí hay mucho material, como dice el maestro Adán. Aquí están los insumos para tu tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, porque yo creo que es información que a muchos nos sonaba como lejana, pero pues finalmente son datos positivos para nuestro estado de Coahuila, y ser referente también a nivel nacional de esta participación es muy importante. Gracias por compartir estos datos, maestro. Y yo quisiera, por último, cerrar con una pregunta un poco más a nivel profesional, a nivel personal. Me gustaría que nos compartieras cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todo este tiempo que has trabajado en el derecho electoral. Yo te diría que más que reto desde un punto de vista académico y también profesional o laboral, es que yo era de las partes cuando era estudiante, ya hace un par de años, que era muy crítico, ¿no? De las elecciones. Me tocó a mí vivir cuando estaba en la universidad este movimiento, no sé si te acuerdas, el Yo Soy 132, que empezó Que haciendo nació un en coste. Iberoamericana, Exacto, ¿eh? por cierto, en la elección presidencial de 2012, yo en aquel entonces pues me encontraba estudiando en la universidad. Entonces, fíjate que mi acercamiento a esta materia fue desde un punto de vista crítico. Yo no dudaba de las elecciones, pero quería saber cómo se hacía. Quería saber qué tan transparentes, cómo era posible, cómo renovábamos nosotros a nuestras autoridades. Y me di cuenta que, como te lo dije desde un principio, las elecciones no las hacen propiamente las autoridades electorales, o sea, las organizan, las coordinan. Pero a mí me tocó estar en una casilla como observador, también a invitarlos, bueno, ahorita ya solo la convocatoria, pero en próximos procesos a sumarse como observador u observadora, y me di cuenta que el procedimiento era impecable. Estaban ahí los representantes del partido viendo, pero las personas que estaban contando los votos eran mis vecinos, yo los conocía, ¿no? Y se contaron fehacientemente, se siguieron al pie de la letra de los procedimientos porque los funcionarios habían sido capacitados y habían asistido a simulacros. Y yo todo el tiempo estuve desde el principio de que se instaló la casilla hasta que se clausuró. Y yo dije, desde de mi casilla, yo como mexicano te puedo garantizar que aquí no hubo fraude. Aquí estuvo bien, y estoy satisfecho con los resultados, no hubo ninguna anomalía. Y yo dije, pues esta es una muestra de más de 100,000 casillas que se instalaron. Y así poco a poco me fui metiendo, luego me metí a la maestría y empecé a hacer mis estudios sobre candidaturas independientes y me fui enamorando de esta materia hasta que decidí postularme en el concurso público que te comento para ser parte del servicio público, del servicio profesional, perdón, del INE en este caso, y es como, creo yo, es parte de contribuir, ¿no? Como ciudadano a tener y mantener porque todo lo que alcanzamos en algún momento se puede llegar a debilitar, hay que reforzarlo, hay que seguir trabajando para que las elecciones sigan siendo confiables, transparentes y certeras, ¿no? Que se pueda renovar el poder como ha sido en México en las últimas décadas de manera periódica y sobre todo pacífica. Siempre va a haber discusiones, siempre va a haber algunas observaciones, pero tenemos la gobernanza electoral para que éstas sean, digamos, resueltas en las instancias correspondientes. Es decir, todo está regulado, hay una vía institucional, hay que mantenernos así, hay que voltear a ver otros países que lamentablemente pues no tienen un régimen democrático maduro. Bueno, el de nosotros todavía es perfectible, ¿no?
Está Nicaragua, está Bolivia, está Venezuela, Corea del Norte, China, el que usted quiera, ¿no? Hay muchos. Dependiendo de qué perspectiva lo mires, puede haber áreas de oportunidad, incluso hasta el de Estados Unidos de América, ¿no? También. Entonces, nos toca a nosotros mantener nuestro sistema democrático, me refiero, y dejar que no se debilite, no hay que dejar que se debilite, hay que fortalecerlo, involucrándonos poco a poco, cada quien con su granito de arena. Excelente. Pues muchas gracias, maestro de la Laguna, por habernos acompañado este día aquí en Órbita Científica. Son muchos datos, es mucha estadística. Hablamos de matemáticas, hablamos de demografía, hablamos de cómo los mercados internacionales, las bolsas están esperando estos resultados y realmente toda la ciudadanía y que nos toca hacer nuestro trabajo, nuestra tarea, que es acudir a las urnas y ejercer este derecho al voto. Y por favor, cuando ya tengas los resultados de tu tesis, cuando estés en ese proceso de la defensoría de tesis, acompáñanos de nueva cuenta Claro. aquí, por favor, en el COECID para que nos des a conocer qué arrojó todo este Sí. estudio. Muchas gracias por la invitación y bueno, invitar a la ciudadanía a votar. Y ya como último, te digo que las autoridades electorales están implementando cada vez medidas para maximizar los derechos humanos. Ya en otra ocasión podría, si tú me invitas, venir a Claro. platicar sobre el voto de personas en prisión preventiva, las medidas de inclusión, las medidas afirmativas en favor de personas indígenas, afromexicanas con discapacidad, de la comunidad de la diversidad sexual, infinidad, ¿no? Como no tienes idea de medidas que estamos haciendo desde las autoridades electorales para tener una democracia más inclusiva. Totalmente, Que también es totalmente. muy ¿Y qué se está satisfactorio. haciendo, Ujú. no? También. Sí, te digo, mi maestría fue en derechos humanos, entonces me apasiona mucho este tema, ¿no? De las medidas de inclusión, las medidas afirmativas. Hay mucho que hacer todavía, hay mucho que visibilizar, porque hace 15 años la palabra afromexicano ni siquiera sonaba mucho, ¿no? Por ejemplo, hace 20 o Claro. 15, la violencia política contra las mujeres en razón de género era prácticamente inexistente. Primero hay que visibilizarlas, hay que teorizarlas, hay que publicar, hay que estudiar y ya posteriormente llevarlas a la práctica o implementarlas mediante políticas públicas, legislación, y es por eso la importancia de ese tipo de plataformas. Hay que descubrir qué es lo que nos dicen los datos. Así es, totalmente. Bueno, amigos, esto fue un episodio más de Órbita Científica. Nos da para platicar muchísimo más. Yo creo que en otro capítulo abordaremos la parte de derechos humanos aquí con el maestro Dan Laguna. Gracias a ustedes por acompañarnos. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación.